Nuestra siguiente invitada es Magali Ávila, directora del programa de gobernanza ambiental de Proética. Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Recuerden que Transparencia Internacional es esta organización grande con sede en Alemania que permanentemente le está tomando el pulso en el mundo al tema anticorrupción. Y los rankings o las encuestas anticorrupción son claves para todos, para gobernantes, para periodistas, para todos, ¿no? Así que con Proética nosotros hicimos una alianza muy importante para investigar un caso que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento, lamentablemente, en la extensísima frontera con Brasil, frontera amazónica con Brasil, y el resultado de esta investigación conjunta es este reportaje Yavarí Corredor bajo asedio. Yavarí porque esto ocurre en el río Yavarí, que marca casi la mitad, el 40% de esa enorme frontera entre Perú y Brasil. Y este es un corredor de reservas, ¿no? Es un corredor territorial, es un corredor de territorios que deberían ser, digamos, considerados en su totalidad por el Estado peruano, una reserva para poblaciones indígenas bajo aislamiento, en aislamiento voluntario, pero está bajo asedio, lo hemos puesto bajo asedio porque en realidad lo que hemos encontrado es que el crimen organizado, las mafias están asediando este lugar, a estos pueblos, y bueno, el resultado es que hemos encontrado plantaciones de hoja de coca, cocales, que están avanzando. Y esto el Estado no lo está mirando. Por eso, como Magali Ávila, la responsable de Proética, es la que realiza también monitoreo permanente en toda la zona, en toda el área amazónica. Ella nos va a explicar mucho mejor qué es lo que está pasando aquí y cuál es la importancia de estos hallazgos para el país a través de este reportaje. Buenas noches, Magali, bienvenida a Epicentro. Buenas noches, Daniel. Anushka, gracias por la invitación. ¿Cuál es la relevancia de estas revelaciones, de estos hallazgos plasmadas en este reportaje? Sí, bueno, gracias, como les decía, por la invitación, pero aparte de esto, de hecho, es importante también como que la audiencia imagine un poco y ubique cuál es la relevancia territorial de estos bosques, ¿no? Y por qué es tan riesgoso lo que está ocurriendo en la Amazonía. O sea, de hecho, esta región fronteriza, digamos, el corredor Yavarí-Tapiche se encuentra dentro de una región fronteriza de Perú con Brasil, ¿no? Y en donde se encuentra, se puede ubicar los territorios continuos más grandes de pueblos indígenas en aislamiento voluntario del mundo, ¿no? No solamente de Perú, no solamente de América Latina, sino en realidad del mundo. Estamos hablando más o menos de 16 millones de hectáreas que es un corredor, como les decía, y como tú también estabas indicando, Daniel, que va desde Perú hasta Brasil. Y dentro de este corredor territorial, efectivamente, hay una serie de amenazas y que ya no son solo amenazas territoriales, sino que se han constituido en delitos, ¿no? Como lo muestra el reportaje claramente, hay cultivos de hoja de coca, ¿no? Cultivos ilícitos en la zona, hay tala ilegal y de hecho también hay penetración de mafias de crimen organizado, ya no solamente nacionales, sino transfronterizas. Estamos hablando de mafias del crimen organizado, de narcotraficantes brasileros, ¿no? Entonces... Y ahí nomás cruzan el río, porque este río, el Yavarí, Magali, es el que dibuja la frontera, ¿no? Separa ambos países. Cruzan el río y tal como lo cruzan, lo vuelven a cruzar para irse rápidamente. De esa manera evaden, iba a decir la autoridad, pero no tiene nada que evadir porque no hay autoridad por allí. Claro, y justamente ese es el gran problema que enfrenta la Amazonía peruana, ¿no? O sea, esta zona, por supuesto, pero en general la Amazonía peruana desde hace 10 años aproximadamente hay una pugna por apropiación de los territorios amazónicos. ¿Para qué? Para
realizar una serie de actividades, tanto legales como ilegales, ¿no? Hay pugnas por temas de tráfico de tierras, por, en este caso, narcotráfico y tal ilegal, en algunos otros casos inclusive tráfico de personas, ¿no? Tráfico de especies, en fin. Pero en esta zona en específico el riesgo es mayor, ¿no? Porque cuando hablamos de pueblos, los Piasi, ¿no? Que son los pueblos indígenas en contacto inicial, son población extremadamente vulnerable, ¿no? Y justamente estos corredores se crearon para poder protegerlos. Y gracias a la creación de estos territorios es que estos bosques se han podido conservar casi de manera virgen, digamos, ¿no? En su totalidad. Sin embargo, hay mucha presión por avanzar y por incorporarse en estos territorios, tanto como decía, como de actividades ilícitas, como de actividades lícitas también dentro de los territorios, y por tanto, evidentemente hay presión ya más allá de la parte ilegal. También hay presión para normalizar, ¿no? A través de normas, a través de procesos justamente, y debilitar los controles, los pocos controles que existen y la propia la normatividad que existe para la protección de estos territorios, ¿no? De hecho, por ejemplo, sabemos, y, de hecho, y también se indica en el reportaje, que justamente la modificación de la ley forestal, que es ahora llamada la ley antiforestal, ¿no? Ha contribuido efectivamente, o que puede contribuir efectivamente al debilitamiento de la gobernanza forestal en el país, pero también a un despojo de derechos, ¿no? Un despojo de derechos de los pueblos indígenas. En su momento, cuando la ley forestal se aprobó, estamos hablando del 2015, fue aprobada mediante un proceso de 4 años para que esta ley finalmente fuera aprobada, validada, etcétera, y además contó con una audiencia, con audiencias públicas, contó con validación y participación de las organizaciones indígenas. Esta modificatoria de la ley no ha contado con participación ni mucho menos con validación de las organizaciones, y esto evidentemente ha generado de algún lado, por supuesto, debilitamiento. Perdón, debían opinar, debieron consultar a los pueblos indígenas, los congresistas que aprobaron la ley antiforestal. Sí, claro. ¿Por O qué? sea, de hecho, por ejemplo, ahorita se está evaluando si esta ley es anticonstitucional, ¿no? Sociedad Civil, por ejemplo, se organizó, hay más de 80 organizaciones que se han juntado y han presentado diferentes pronunciamientos, tanto aquí a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Y por qué? Para responder tu pregunta, es porque, digamos, vulnera derechos, ¿no? Vulnera derechos territoriales y vulnera derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, como ustedes saben, nosotros como Perú, como país, estamos suscritos al convenio 169 de la OIT, y además de esto, ¿no? También tenemos acuerdos comerciales con diferentes países. Uno de estos acuerdos grandes tiene que ver con el acuerdo comercial que hemos firmado ya hace muchísimos años con Estados Unidos, que tiene un anexo forestal. Y de hecho, en el marco de todo este proceso de negociación es que justamente se aprueba esta ley forestal, ¿no? Una ley que, si bien es cierto, digamos, tampoco era perfecta, pero tenía las condiciones mínimas para que pueda ser validada. De hecho, justo acá que están mostrando una parte del reportaje, hay muchos congresistas y también muchos... Congresistas fujimoristas. Exactamente, ¿no? Que niegan la existencia de los pueblos indígenas, de los pueblos piasi, ¿no? Ellos dicen que como no los ven, no existen, ¿no? Sin embargo, hay evidencia, investigaciones de muchos años de investigadores de la Universidad de San Marcos, de la Universidad Católica, con gran experiencia en este tema, y que han generado evidencia tangible sobre la existencia concreta, real de los piasis, ¿no? Entonces, como ustedes saben, los pueblos indígenas en contacto inicial, como ya mencioné hace un momento, son una de las poblaciones más vulnerables del planeta, ¿no? Justamente porque no tienen defensas, porque no tienen ni siquiera vacunas, en fin, ¿no? Entonces, en realidad es parte de nuestro compromiso país de poder conservar las áreas territoriales, de un lado, digamos, en temas de derechos humanos, y de otro lado también conservar estos bosques en pie, ¿no? Y obviamente
y luchar de alguna manera contra el despojo de los territorios indígenas, ¿no? ¿Hace cuánto que viene pasando esto? Quiero decir, porque de un día para otro no se deforesta la selva y no se empieza a cultivar coca. O sea, ¿cuándo inicia este proceso de deforestación y cultivo y de toma de control, digamos? Y además, que cuando se empieza a deforestar para sembrar coca, es el principio del fin, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, en general en la Amazonía, ¿no? Han habido actividades ilegales que aproximadamente, digamos, los últimos 10 años hay mayor presión. Siempre ha habido una que otra cosa, pero estaban ubicados en otros lugares, ¿no? Pero a partir de hace 10 años ha habido mayor presión y en los últimos años, desde la pandemia, cuando hubo menos control, menos fiscalización e impunidad, por supuesto, ¿no? El tema del narcotráfico se ha disparado, ¿no? Es una cosa que ha entrado como un jugador disruptivo, digamos, ha ingresado y ha capturado territorios y además es mucho más agresivo que los otros actores que trabajan actividades ilegales en la Amazonía. No es más agresivo porque tiene más poder económico, porque además en las zonas de frontera es donde nuestro control y resguardo es más débil. No existe, ¿no? Tú puedes encontrar una o dos casetas para resguardar miles de hectáreas, millones de hectáreas, ¿no? De bosque. Entonces, evidentemente, es una tierra de nadie, digamos, porque no hay presencia del Estado. Y por tanto, se forma un Estado paralelo en donde justamente las ilegalidades son las que mandan, ¿no? El crimen organizado es el que manda. Entonces, en esta zona, justamente, los pueblos indígenas están presionadas y están contra la pared porque son los únicos usuarios del bosque que habitan estos territorios y en los cuales no hay ni una posta médica, no hay una comisaría, no hay ninguna presencia del Estado que pueda verificar y que pueda apoyarlos y protegerlos. Por tanto, evidentemente, esta presión... Eso es gravísimo. Eso es importantísimo. Mira, Anuska, Magali, toda la frontera de Brasil-Perú tiene 2.800 kilómetros. 2.800 kilómetros. Solamente el tramo del río Yavarí tiene 1.100 kilómetros aproximadamente. O sea, 1.100 kilómetros. Y a lo largo del río Yavarí solo hay 3 comisarías. Pero una fue destruida. ¿Te acuerdas? Hace un año, 2 años, que entraron unos sujetos armados, desarmaron a los pocos efectivos policiales que habían allí, que estaban allí, luego incendiaron la comisaría. Mira cuántas quedan. Por allí cerca de donde hemos estado fue que asesinaron en la parte brasileña y no más al periodista inglés Don Phillips. O sea, esa es tierra de nadie. Por eso, ¿por qué es importante que este reportaje lo vean, Magali, y las autoridades pertinentes, las autoridades responsables de estos temas aquí en el Perú? Dicho sea de paso, el reportaje está en nuestras redes ya publicado. Hagan todo lo posible por verlo, o de golpe o de a pocos, pero mírenlo, véanlo para que se enteren de lo que está pasando lamentablemente, mientras aquí estamos perdidos en otras cosas. ¿Por qué es importante esto, Magali? ¿Por qué deben verlo las autoridades, principalmente? A ver, es importante porque es una cuestión de visibilizar la problemática que existe, ¿no? O sea, la mayoría de autoridades niega la existencia de narcotráfico en esta zona, ¿no? No se ha evidenciado y, como decíamos, no hay presencia del Estado. Por tanto, hay impunidad en toda la zona, ¿no? Ni siquiera hay denuncias, como les decía, es un Estado paralelo. De hecho, lo que viene en adelante que queremos hacer y que vamos a trabajar es una mesa con autoridades, ¿no? Justamente la idea es que este reportaje sirva como evidencia tangible, ¿no? Para que las autoridades puedan tomar acción concreta, ¿no? Tanto las autoridades, me refiero como a los operadores de justicia, de procuraduría, de la fiscalía, pero también autoridades que tienen control, que tienen la responsabilidad y la competencia en materia forestal, ¿no? De la conservación y de la protección de los bosques amazónicos, por supuesto. Y además, evidentemente, también del Ministerio de Cultura, ¿no? Que tiene la competencia para... vulnerables, ¿no?
exactamente, proteger a los Piasi, ¿no? A los pueblos indígenas en contacto inicial. Ahora, la idea no es solamente trabajar a partir de ese reportaje en Perú, sino que, como decíamos, este corredor es un corredor extenso que va desde Perú hasta Brasil. Y como siempre hablamos en Proética, los delitos ambientales tienen que salir de esta discusión de solamente lo que se piensa que es una agenda ambiental para ubicarse en la discusión real, ¿no? ¿Y cuál es la discusión real? Esto es crimen organizado. La presión que hay en la Amazonía y la presión que hay sobre los territorios amazónicos es por mafias de crimen organizado, ¿no? Y este crimen organizado lo que hace es, a partir de los flujos de dinero ilícito que se van levantando en estos territorios, pues financian ilegalmente, por supuesto, actividades políticas, partidos políticos, o inclusive puede haber penetración al Estado del más alto nivel. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de delitos menores, no estamos hablando de que si nosotros seguimos los flujos de dinero ilícito provenientes de estas áreas territoriales y de la presión de actores sobre estas áreas territoriales, seguramente vamos a encontrar mayores acciones, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos que actuar y trabajar coordinadamente con las autoridades, tanto de Perú, pero también de Brasil, porque, como decía Daniel hace un momento, ¿no? Y se evidencia en el reportaje, las mafias de crimen organizado que ingresan a Perú para trabajar este tema, luego se van cruzando el río, ¿no? Entonces los delitos no solamente son delitos nacionales, sino que son delitos transnacionales, y por tanto hay que trabajar esto con este mismo enfoque, ¿no? Y en el lado brasileño hay, Daniel, tú que has estado en la zona, hay más control, hay la misma deforestación, opera el mismo crimen organizado, es decir, narcotráfico, tala, trata de personas, Sí, o es diferente. sí, la información que hay es que disponible, perdón, es que en el lado brasileño ya hay un avance fuerte, hay bandas organizadas, armadas, que fueron precisamente las sindicadas involucradas, las implicadas en el asesinato del periodista inglés y del ambientalista brasileño. Entonces, sí hay, y por eso es que la Y también es hipótesis hoja de coca, Daniel, también es coca, o sea, el otro lado también es coca, lo que está primando sí, ahora. pero lo que... Hay pesca ilegal también. Sí, exacto, exacto. Pesca Y en ilegal. algunos puntos minería ilegal en el río. Pero lo que se observa, tanto imágenes satelitales como en el sobrevuelo, es que las zonas de cultivo están más en el lado peruano. O sea, eh, incluso en la relación entre Perú y Brasil también somos los proveedores, digamos, de la materia prima, que en este caso es la hoja de coca, ¿no? Así que ese es, claro, hay vigilancia policial inexistente, casi inexistente. Ese es el problema. Ese es el Claro, problema. exacto, el principal problema tiene que ver con control, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que existe y, digamos, si las autoridades conocen y tienen competencias en esta materia, no estamos hablando, por supuesto, también de la policía, pero también hablamos del Ministerio de Defensa, ¿no? Que tiene competencias en esta zona por ser fronteriza. Y las autoridades conocen lo que está ocurriendo. De hecho, el sector defensa es uno de los que tiene la mejor red de comunicación De del país, Marina, ¿no? por supuesto. Entonces, y además tienen documentos, tienen políticas justamente para no solamente controlar la zona fronteriza, sino controlar ese tipo de actividades que penetran al Estado efectivamente y que lo vulneran, ¿no? Vulneran la seguridad del Estado. Entonces, si la idea es, como les decía, poder trabajar con estas autoridades, evidenciar, mostrar lo que está ocurriendo y, bueno, tomar acción, ¿no? Tomar acción frente a esto, que no quede impune, que no queden impunes las acciones, porque una vez que se ingresa a estos territorios, como se ve en el documental, ya son territorios, hay una devastación que está creciendo cada vez más dentro de estos territorios, ¿no? Hay una ocupación permanente de sembríos, que ya no son sembríos recién sembrados, sino que ya tienen una cierta cantidad de años. Obviamente no se ha podido bajar a la zona porque es muy peligroso hacerlo, se ha generado un sobrevuelo,
pero es muy peligroso y este es un territorio habitado por pueblos indígenas. Entonces es doblemente riesgoso para ellos. Como ustedes saben, en los últimos años han habido más de 30 asesinatos a defensores ambientales en el país y cada vez es peor, ¿no? Y justamente es peor este avance de asesinatos a defensores ambientales e indígenas por la falta de control, por la falta de prevención y por la falta de seguridad en estos espacios territoriales, ¿no? Muchísimas gracias, Magali Ávila. Gracias por hacer posible, por haber intervenido en por haber participado y además haber, junto con nosotros en esta investigación, haber hecho posible también esta investigación, por interesarse en este tipo de casos. Gracias también a la organización Orpio de Loreto, porque la información, la data que tienen sobre lo que ocurre en esta parte del país es importante. Y bueno, ellos están ahí en la zona, así que las autoridades deberían escuchar con mayor atención a las organizaciones indígenas. Y un agradecimiento especial a Carlos Mauriola, camarógrafo, que ha captado estas imágenes impresionantes. Y el nivel de las imágenes es muy bueno, y por eso es que los invitamos, estimados amigos, a ver un reportaje. Y Epicentro, por su parte, seguirá realizando este tipo de investigaciones, seguirá realizando este tipo de trabajos. Bueno, no se pierdan este pedazo de trabajo. A ver, yo le voy a poner, no se pierdan este pedazo de trabajo de Daniel, acompañado de la cámara de Carlos Mauriola. Son las historias que queremos contar en Epicentro, son las historias que nos ponen frente al espejo, es lo que hay que contar, porque así viven, y esto es lo que sucede en el Perú. Es un pedazo de reportaje, un pedazo de investigación, y de verdad, véanlo, porque tenemos que saber, es necesario saber lo que está pasando, que no nos lo cuenten otros, que no se inventen otros las realidades que tenemos que vivir, ¿no? Veamos lo que pasa y con eso tomemos decisiones, ¿no? Y aparte está todo, o sea, este reportaje tiene todos los ingredientes: abandono, zona fronteriza, organizaciones criminales, tala, sembríos de hoja de coca, narcotráfico, dejadez, pueblos no contactados o en aislamiento voluntario. Bueno, eso es lo que somos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que proteger también. Lo que somos y debemos combatir, y lo que somos y debemos proteger, ¿no? Así es. Sí, solo para terminar un cachito, que es que el Perú es un 60% de territorios de bosques, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta desde Lima que esto es algo concreto, real, y si dejamos que la Amazonía siga siendo este laboratorio de actividades ilegales, no solamente vamos a perder los bosques amazónicos, sino que en general va a haber una captura regulatoria, una captura del Estado desde estas actividades ilegales por la cantidad de flujos ilícitos que hay dentro de estos territorios amazónicos y que ya está viendo, ¿no? Eso es algo concreto, es algo real. Y lo que estamos viendo que tiene que ver con inseguridad ciudadana, que eso sí nos toca a todos y que seguramente lo hemos sentido, tiene que ver también con esto, ¿no? Y hay que buscarles justamente frenar en este momento, porque luego no se va a poder, ¿no? Como en otros países que ha ocurrido y ya es irreversible. Para que no lleguemos a eso. Muchísimas gracias, Magali. Gracias por la ética, gracias, Daniel, por la chamba. No se lo pierdan. Yavarí, el corredor bajo asedio, también es el Perú. ¿Ya? Tenemos que ir con nuestro último anunciante. Muchas y regresamos para despedirnos. Sí. Muchas gracias, Magali. Gracias, Magali. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches.